Gracias por continuar en su programa Punto y Aparte a través de la señal de Canal 66 y como lo adelantábamos ya se encuentra con nosotros el diputado federal Andrés de la Rosa Anaya, con quien estaremos abordando diversos temas. Diputado, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, al contrario, agradecer como siempre el espacio. Gracias por estar aquí. Diputado, pues bueno, hay un tema ahí, por supuesto traes varios, pues, pero uno que nos llama mucho la atención y que se acerca, ¿no? Digamos, el plazo fatal es este famoso apagón analógico. Tú has estado muy metido en el tema, estás en esta comisión que es la de Comunicaciones y Transportes, pero además hay otro punto que le está metiendo, digamos, más jiribilla al tema, que tiene que ver con estas televisiones que piensa regalar el gobierno federal. Sí, mira, como bien tú lo comentas, efectivamente hemos estado al pendiente de todo ese proceso de transición. La verdad es que es un tema muy importante que nos permite pues entrar en la era digital, ¿sí?, en todo esto. Sin embargo, bueno, también es cierto que no hemos tenido la claridad de cómo se va a dar todo ese proceso. Yo quiero decirles que estamos próximos a presentar, es muy probable la próxima semana, un punto de acuerdo en el Pleno de la Cámara para pedirle al gobierno federal a través de sus dependencias correspondientes, que en este caso es la SCT y el IFT, los involucrados, para que le informen a la Cámara puntualmente de cómo se está dando ese proceso, porque en el caso de Mexicali, pues lo tenemos para fin de año el apagón, y yo creo que si hacemos una mínima encuesta, pues nos vamos a dar cuenta que la gente desconoce que se va a dar el apagón analógico. Entonces ocupamos pues de una serie de factores que permitan que se dé una transición adecuada, que no nos vaya a suceder lo de Tijuana. Exacto. Ahí tenemos ya el antecedente y el referente no desastre, muy agradable, porque fue un desconcierto total. Entonces, bueno, nosotros estamos ya trabajando en ello, en la exigencia hacia el gobierno federal de que nos informe, y sobre todo también en el tema de los televisores digitales, porque se van a entregar, según se sabe, a más de 60,000 televisores digitales en el estado. Entonces, pues queremos saber cómo los van a entregar, a quién, en función de qué se va a hacer esa entrega. ¿Y por qué ese de Sol, no? Exacto, y también, bueno, ese de Sol, la dependencia que va a ser la encargada de ello. Entonces, bueno, hay algunas interrogantes ahí importantes para que la gente sobre todo sepa. Creo que un aspecto importante aquí es la difusión, que no ha habido, de todo este proceso del apagón analógico. Y sobre todo que se transparente el padrón, como lo comentábamos, o sea, resulta medio extraño. Bueno, no necesariamente tan extraño, porque en este tipo de circunstancias así pareciera que procede todo, que Cedesol va a beneficiar a estos 60,000 ciudadanos con un televisor digital, y en su caso, por ejemplo, en Tijuana se manejó también un decodificador, ¿no?, para el asunto de aquellos que era más barato, ¿no?, que era más económico, pero en este sentido, diputado, ustedes obviamente tienen la facultad de exigir esta información, pero al ciudadano común y corriente que de repente se le avecina este cambio, ¿ustedes qué le sugieren? Porque evidentemente los 60,000 televisores no van a alcanzar para todos. ¿Hay un padrón? ¿Ustedes tienen ya más o menos un conocimiento de cuántos ciudadanos van a requerir de este servicio? Bueno, es que esa es una cifra que precisamente la tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por eso el punto de acuerdo para pedirles que nos informe pues de qué universo estamos hablando y qué universo de ese total va a ser beneficiado con las televisiones digitales, ¿no? Para saber entonces pues cuál es la diferencia que vamos a traer ahí y qué más vamos a ocupar para la gente. Entonces, me parece pues que este es un tema importantísimo, de suma trascendencia para nuestra entidad, y bueno, nosotros estamos ya manos a la obra ahí para pedir esa información, y sobre todo decirle a los ciudadanos que estén muy pendientes de todo esto. Y me parece que una de las dependencias a las cuales podemos recurrir ahorita sin que todavía la autoridad nos lo diga, me parece que es la propia delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para efectos de poder conocer en primera instancia por la información que ya tengan ellos ahí. Pero va a ser importante la respuesta que nos den al punto de acuerdo, para efectos también de poderle informar aquí a la ciudadanía. Sí, de manera muy clara y precisa, ¿no? Ya en cuanto a este tema. Diputado, también otro asunto que por supuesto no queremos dejar pasar, el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Platicábamos ayer con el senador Víctor Hermosillo y decía, habló mucho y dijo poco. ¿Tú qué dices? Bueno, yo lo que creo es que la verdad es que yo ya lo mencioné también públicamente, me parece que el presidente Peña Nieto pues le queda de ver a Baja California. Ya no hablo por todo el país, ¿verdad? Hablo de nuestro estado, me parece que le queda de ver, porque aquí hay un aspecto muy importante que nos está lacerando, y es el tema económico. Tenemos un menos 1.6, o sea, un crecimiento negativo de la economía en nuestro estado, y un factor importantísimo para que encontremos esta realidad o este estado de cosas, pues es la reforma famosa hacendaria, en donde con el aumento al IVA del 11 al 16%, pues realmente vino a trastocar la actividad, amén de los demás impuestos
que también fueron aumentados, y de todas esas otras cuestiones procedimentales que están previstas en el Código Fiscal de la Federación y que también le están pegando a la gente, ¿no? Digo, los changarritos, los puestecitos, pues ahora tienen que facturar electrónicamente, tendrán que tener una computadora, tendrán que tener un contador, cosa que antes en el régimen de pequeños contribuyentes pues no lo tenían, pero como lo eliminaron, pues entonces ahora es todo un trastocamiento de esa parte. Entonces, a mí me parece que queda de ver el presidente Peña Nieto en este tema económico y sobre todo para nuestra entidad. Por eso también nosotros hemos estado planteando el que regrese el IVA al 11%. Sí. Inclusive el grupo parlamentario del PAN ahí en la Cámara de Diputados presentamos esa iniciativa. Hubo una iniciativa también en la ley del impuesto sobre la renta para regresar al régimen de pequeños contribuyentes. Es decir, ya traemos nosotros varios planteamientos de contrarreforma. Y algo bien importante, fíjense, algo bien importante es que el propio gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda ya ha estado diciendo que uno de los factores que han estado interrumpiendo el prácticamente nulo crecimiento económico del país, pues son las medidas fiscales que se aprobaron por la reforma hacendaria. Entonces yo creo que ahorita estamos en un buen momento de que se haga un replanteamiento, claro, y que el propio gobierno federal, digo, así como la palanca tiene para arrancar hacia adelante, pues también debe tener reversa, ¿no? Claro. Sobre todo cuando hay cosas que realmente laceran la economía de las personas, y lo estamos viendo, ¿no? No es algo que yo diga, sino es algo con datos concretos, duros, fríos, del COLEF, del INEGI, y podemos ahí ver todas las instituciones públicas que han estado expresando estos datos, y encontramos una realidad económica así complicada en Baja California. Entonces, por eso yo reitero, el informe del presidente Peña Nieto le queda de ver a los bajacalifornianos en el tema económico, y esperamos pues que haya realmente una reconsideración en ese sentido. Y en el tema de infraestructura, diputado, pues vemos muchos anuncios en el centro del país, pero para la frontera norte no vemos nada, y aparte, pues tú has sido testigo de cómo han tardado en llegar los recursos federales a nuestra entidad, y a fin de año prácticamente. Es cierto, tienes razón, Hugo, la verdad es que tenemos otro problema. O sea, por un lado es la reforma hacendaria con el aumento de los impuestos, pero por otro lado tenemos que el gobierno federal no entrega las administraciones de recursos a la entidad o a otras entidades también, no es privativo de California. Entonces yo la verdad no entiendo cuál es el factor ahí esencial para que haya una dilación en la entrega de los recursos, y que eso también trastoca la economía, porque en la medida que no hay inversión pública, pues también no estás generando el que haya esa derrama, que se generen empleos a través de la propia inversión del gobierno, y le vas pegando a la economía de todo el estado. Entonces, sí traemos un problema, lo hemos estado ahí cabildeando, sobre todo con Hacienda, con el liderazgo del gobernador Francisco Vega de la Madrid, pero hasta ahorita pues ahí vamos, ¿no? Va lento, estamos ya en septiembre. Lo que sí aquí nos queda claro, Hugo, Juan, es que ahora que vamos a discutir el paquete económico para el 2015, pues le vamos a tener que poner una disposición. Yo voy a ser uno de los impulsores, y ya lo he estado yo comentando en el grupo parlamentario, para que quede una disposición muy clara en el presupuesto de que el gobierno federal tiene que bajar los recursos inmediatamente. O sea, no podemos estar así que al 9º mes del año todavía estemos esperando a que lleguen. Y incluso también alcaldes de todo el país ya lo expresaron públicamente, un reclamo al gobierno federal y Hacienda de que no han bajado los recursos. Entonces, pues es un problema nacional. Claro. Y claro que aquí en el caso de Baja California, con el aumento de los impuestos y todavía esto, pues nos está golpeando de manera más fuerte. Y yo creo que también otro de los temas importantes que no hay que dejar de tocar, y sobre todo porque aquí se encuentra el diputado con nosotros, es este polémico tema de la consulta ciudadana o la consulta popular en torno al asunto de los salarios mínimos, el aumento. ¿Qué hay en ese sentido? ¿Qué es lo que se habla en el centro del país? Porque realmente las medidas prácticamente se toman allá y muchas veces no se toman en cuenta las cuestiones de manera regional. ¿Qué sucede? ¿Qué se platica en ese sentido en la Ciudad de México? Sí, pues mira, lo que nosotros hemos podido apreciar es que la ciudadanía ha visto con buenos ojos la consulta sobre el salario mínimo, porque en realidad estamos ahorita, creo que la consulta llega en un momento oportuno a partir de la condición económica que vivimos en el país, pero además por otros factores. Miren, por ejemplo, en la OCDE, que nosotros le integramos ese organismo, de 21 países que están integrados ahí, pues México está en el 21 lugar en términos de poder adquisitivo del salario. Entonces, me parece que este planteamiento pues va acorde con esa realidad que tenemos, y nosotros sentimos que hay una buena recepción de parte de los ciudadanos.
Es más, yo puedo decirles que rebasamos con mucho la meta de firmas, ¿no? Se requerían 1.750.000 firmas, se lograron más de 2 millones de firmas, entonces creo que ahí está puesta la voluntad también de los ciudadanos y creo que es importante consultarlos. Digo, la pregunta que nosotros estamos planteando no es una pregunta, pues, ¿cómo decirlo?, frívola o que no tuviera un contenido. O sea, la pregunta realmente está orientada en términos de que si se debe fijar un nuevo salario mínimo a partir de que el salario actual está por debajo de la línea de bienestar del Coneval. El Coneval maneja una línea de bienestar, entonces pues estamos muy por debajo de eso y yo creo que pues me parece que los ciudadanos van a participar de manera muy decidida en este tema porque es algo que pues todos estamos pendientes del tema del salario. Y sobre todo muy importante, lo platicábamos la semana pasada porque justamente tuvimos la oportunidad de hablar de este tema con expertos, gente que maneja esta situación del salario mínimo y ellos explicaban que obviamente es una pregunta que prácticamente todo el mundo va a decir que sí, sin embargo yo creo que también es responsabilidad de ustedes como autoridad informar, en este caso de los pros y los contras, porque pues, evidentemente tendría muchas cuestiones benéficas si lo vemos así someramente, pero también nos explicaban de algunas otras cuestiones inflacionarias, de cuestiones hasta a lo mejor de trabajo, de que bueno, antes me alcanzaba para pagarle a 5 personas, si me obligan por ley a subir el salario mínimo, bueno, voy a tener que hacer un recorte, reajustes. Yo creo que ustedes están en la mejor disposición de realmente hacer un planteamiento sincero y un planteamiento contundente hacia el ciudadano, ¿no? Para que tenga realmente las opciones claras para poder definir al respecto. Totalmente, Juan. Sí, mira, ahorita el primer paso es precisamente juntar las firmas para que proceda la consulta. ¿Qué sigue en el procedimiento? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad de la pregunta y del planteamiento. Posteriormente, pues se hará la consulta, ¿no? El primer domingo del mes de junio del 2015 y luego de ahí, ¿qué habrá de seguir? Pues generar los mecanismos legales correspondientes para hacer todas las adecuaciones a las leyes que se deban de hacer, porque todos sabemos que la unidad de medida en el pago de multas, de créditos hipotecarios y todo eso es el salario. Entonces se tendría que hacer ahí un planteamiento en términos de generar los mecanismos para desvincular el salario mínimo como unidad de medida en esos pagos, generar otro factor ahí, precisamente, Juan, para que se evite cualquier cuestión inflacionaria, cualquier afectación a los ciudadanos o a las empresas o a los patrones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bien claro cuál es la ruta y claro que la intención de poder favorecer a los trabajadores y sin agraviar tampoco pues a quienes los emplean, ¿no? Así es. Muy bien. Diputado Andrés de la Rosa, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Pues al contrario, y te esperamos es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, Juan. sobre todo porque es necesario llevar de primera mano y sobre todo de quienes son los actores políticos, los que están legislando al respecto de todo este tipo de circunstancias, pues que el ciudadano lo escuche primeramente de ellos, ¿no? Y bueno, nosotros ser un vínculo en esta situación. Y como lo comentábamos, tenemos más información, regresamos después de esta pausa.